Bien, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar hoy aquí. Y yo, bueno, pues voy a hablar un poco de este tema. Voy a ser breve, intento dar solamente una pincelada porque la verdad que el tema puede extenderse bastante. Y los que me conocen saben que me extiendo bastante. Bien, sobre el futuro. Cuando cualquier científico de cualquier especialidad le preguntas ¿cuál debe ser el papel de la ciencia en el futuro? Pues el mismo que tenemos en la actualidad, es decir, intentar proporcionar o cubrir las necesidades que tiene la sociedad. Y hoy en día, y en el futuro, y quizás sea más acuciante en el futuro, los científicos nos tenemos que mover en estas 5 grandes áreas científicas, en estos 5 grandes retos. Por un lado, la energía. Por otro lado, el medio ambiente. Por supuesto, la salud y la alimentación. Esas 4 facetas, bueno, pues pueden estar representadas, como está en la diapositiva, por la molécula de agua allí arriba o incluso por una agricultura sostenible. Luego hay un quinto reto para la sociedad, que es la tecnología. Todos queremos tener el móvil más ligero, la batería más resistente y duradera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí me quiero representarlo pues con unas cadenas de polímeros, de lo que luego hablaré un poco, y también con una molécula o un material que es el grafeno. Esos 5 retos, ya digo que son, digamos, esenciales y cualquier científico de cualquier especialidad diría que son lo que hay que resolver. Son grandes retos. Pero a mí me gusta poner un sexto, que es que la ciencia tiene que ser social. Si la ciencia no es capaz de reducir la brecha que hay entre países, entre seres humanos, no merece ser llamada ciencia. Hoy en día, ¿cuáles son los 2 grandes, aparte de esos retos en esas áreas, existen un par de temas esenciales a nivel global, que lo abarcan todo, son transversales. Uno de ellos es, sin duda alguna, el cambio climático, posiblemente el mayor desafío que tiene la humanidad hoy en día, porque o lo paramos o nos vamos al carajo, nosotros, la especie humana, el planeta va a seguir aquí, está aquí representada con esta imagen semi-apocalíptica del National Geographic, pero yo creo que representa muy bien lo que es. Y otro, la escasez de recursos. Cada año aparece la noticia de que los recursos producidos en el planeta se agotan antes. Es decir, hace unos años se decía, teníamos recursos hasta el mes de noviembre, luego septiembre, y ahora debemos andar en julio. Es decir, que necesitamos la producción de recursos de 2 planetas para poder gastar lo que gastamos, valga la redundancia, en un año. Bueno, como recurso, por supuesto, están las materias primas como los minerales, el petróleo, la fuente de energía, el agua, por supuesto, y la alimentación. Y esto, pues hay que hacer algo por ello, y estas 2 cosas pues tienen que ver con lo que se conoce como los objetivos de un desarrollo sostenible del planeta, 17 objetivos de la ONU que todos conocéis y no me voy a parar a detallarlo. Casi todos tienen que ver con estos 2 grandes asuntos que tenemos que resolver. Y otro es lo que se conoce como economía circular. Y eso especialmente tiene que ver con aspectos relacionados con el ahorro de energía y con el ahorro de materias primas. Luego voy a hablar de economía circular también, ¿no? Yo creo que la estrategia de las 3 R's es muy útil, es decir, reducir, reusar y reciclar. Pero en cualquier caso hay que pensar que la basura más limpia es la que no se genera, por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para no generar basura. Y cuando ya no sea posible reusar, reciclar, pues o recuperar, pues lo que tenemos que hacer es incinerar siempre en condiciones totalmente controladas. Esta imagen es una imagen de la industria del plástico, de los polímeros, que nos gusta llamar así a los científicos más que plásticos, y es verdad que los plásticos se puede aplicar a ellos una economía circular, porque existe un reciclaje. Por eso los productores de plásticos dicen que los plásticos tienen muchas vidas. Evidentemente, cuando hoy en día los políticos empiezan a prohibir el uso de bolsas de plástico, están cometiendo un error que no está basado en la ciencia, porque es evidente que si aparece un plástico, una bolsa de plástico en un río, en la playa de Almería o en una montaña, el plástico no tiene patas para ir hasta allí. Es porque eso no se ha gestionado bien. Y efectivamente vosotros tenéis lo que se conoce como mar de plástico, vosotros los almerienses. Esa noticia era de hace unos días y resulta que me lleva una alegría porque dice, qué bien me viene, ¿no? El 90% de los plásticos de los invernaderos solares ya se recicla.
Efectivamente, cuando he visto un poco la composición de los plásticos de los invernaderos, pues principalmente son polietileno de distintas clases, de alta o de baja densidad, ramificados, etcétera. Aquí está la molécula, abajo está la molécula de polietileno. Luego copolímeros tipo polietilén, acetato de vinilo, poliestireno, policarbonatos o PVC, policloruro de vinilo. El PVC tiene muy mala fama porque tiene cloro y el cloro es realmente un veneno medioambiental. Pero hay que decir que el PVC, este polímero, es muy resistente y es muy difícil que se llegue a degradar. Es muy, como los químicos decimos, es muy resistente desde el punto de vista termodinámico y cinético. Por lo tanto, es difícil que el PVC nos vaya a contaminar. Bueno, pues yo creo que gracias a que se usan esos polímeros, y esos polímeros son fácilmente reciclables, por eso la industria o los invernaderos pueden reciclar la mayoría de los plásticos una vez que se han usado. Como no todos sois químicos, pues yo voy a contar un poco en una diapositiva muy brevemente qué es la química. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia, especialmente a nivel atómico y molecular. Y esas son los dos términos claves, atómico y molecular, porque toda la materia que nos rodea está constituida por átomos, moléculas e iones. Los iones son átomos o moléculas cargadas, positivas o negativamente. Y como estos componentes son como estas partículas son los componentes básicos de la materia, a los químicos nos gusta decir que todo es química. Claro, luego llegan los físicos y dicen, cuidado, que todo es física, y tienen razón. Entonces yo matizo, todo lo cotidiano es química, porque nosotros estamos rodeados de centenares de miles de sustancias químicas. Un tomate que si nos ponemos a contar la cantidad, las sustancias químicas que tienen, nos iríamos a los 1000 o 2000 o varios miles. Bueno, esta imagen representa lo que es la química. Nuestro planeta, con el lema "La química nos rodea", y veis objetos cotidianos que todo el mundo conoce, utiliza, utensilios del hogar, productos de higiene, medicamentos, etcétera. Todo eso está hecho de sustancias químicas. Por lo tanto, la química juega un papel importante en esto. Pero además a los químicos también nos gusta decir que la química es la ciencia central, porque se relaciona con prácticamente todas las ciencias naturales que uno se puede imaginar. Y ahí veis esa imagen, que no voy a pararme a explicarla, pero sí que quiero detallar que la química y la agricultura pues pueden tener, de hecho tienen una muy buena relación, que tampoco me voy a parar en detalle porque no hay mucho tiempo. Y bueno, al final nuestro futuro pues va a depender, por ejemplo, de la disposición de sustancias químicas adecuadas para generar materiales que nosotros queramos para un uso tecnológico. Cuando hablamos de materiales en ciencia, normalmente solemos decir materiales con una aplicación tecnológica. Aquí tenemos algunos ejemplos, no son futuristas, son cosas que hoy en día están en el mercado, pues desde uno de los biomateriales más antiguos que se conocen, que son los implantes dentales, por ejemplo, o los chips, o coches que funcionan con células, o con baterías eléctricas, o con células de combustible, o trenes que levitan, etcétera, etcétera. Todo esto son, digamos, materiales tecnológicos preparados con sustancias químicas y que tienen un uso, ya digo, en nuestras vidas cotidianas. Y además los químicos nos gusta hacer, la química hoy en día, antiguamente no era así, lo queremos hacer de manera eficaz. Y cuando decimos de manera eficaz, decimos con el mínimo impacto ambiental, porque siempre hay que tener eso en la cabeza, con el mayor aprovechamiento energético. Y además los químicos, que somos una ciencia que realmente gasta poco dinero en comparación con otras ciencias, lo más barato posible. Y eso, de ahí surgen los conceptos de química verde y química sostenible. La química verde, tampoco voy a pararme a detallar esta diapositiva, pero lo que intenta es reducir al máximo la contaminación, el impacto ambiental de los procesos químicos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente diseñar procesos que no sean contaminantes, evitar el uso de algunos materiales químicos que pueden dar lugar a contaminación y, por supuesto, si podemos utilizar materiales renovables, pues muchísimo mejor. Y bueno, ahí son algunos conceptos que tienen que ver con la química verde y luego además los químicos también intentamos hacer que todos esos procesos verdes sean energéticamente lo menos costosos posible y más al precio que está la energía, pero cuando digo costoso es que el aporte energético sea el mínimo posible. Bueno, pues ahí también está el concepto de química sostenible, pensando en el futuro del planeta. Y aquí tenemos, por ejemplo,
cuando hablamos de química o el aprovechamiento en general de residuos agrícolas, pues tenemos los métodos que se conocen, pues están etiquetados como métodos convencionales, porque sirven, por ejemplo, pues para hacer compost o para hacer biocombustibles, mientras que en los últimos tiempos se está surgiendo desde el lado de la ciencia, desde el lado de la química, una serie de procesos pues basados en reacciones biocatalíticas, es decir, catalizadas por enzimas, por microorganismos, o procesos en los que se utilizan un tipo novedoso de disolvente que permite extraer algún compuesto de alto interés. O simplemente quemarlo y obtener carbón, sustancias carbonadas, que por ejemplo se utilizan mucho en el área del almacenamiento electroquímico de baterías, de electricidad, en el almacenamiento electroquímico de energía, como pueden ser supercondensadores o baterías, que son los materiales carbonosos. Esto puede dar lugar a lo que se conoce como una economía circular, ¿no? Porque al final lo que tenemos es una planta, sacamos de ahí el alimento que no usamos o la planta que no llegamos a usar la desechamos, hacemos una serie de transformaciones químicas, generamos negocio y otra vez volvemos a invertir en el original. Un material muy importante que se utiliza, en general la biomasa, incluyo ahí tanto los productos agrícolas como los de origen animal o incluso de microorganismos, que es la biomasa, pero a partir de ello pues podemos obtener, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, lípidos, terpenos, como antes Marcos ha estado mencionando, y dentro de las plantas es especialmente importante lo que se conoce como material lignocelulósico o la lignocelulosa, que es una mezcla, creo que está la diapositiva siguiente, bueno, estos son una serie de disolventes que se utilizan hoy en día y que mi grupo tiene cierta experiencia con ellos, los disolventes eutécticos, que es una mezcla de dos componentes que a través de lo que se conoce como enlace de hidrógeno forman estructuras químicas bastante estables y con alta capacidad de disolución. Y, como decía antes, el material lignocelulósico pues está formado principalmente por tres componentes, que son polímeros. Uno de ellos es la celulosa, que es el biopolímero más abundante en nuestro planeta, que es un polímero de glucosa. A partir de la celulosa se puede obtener distintas formas, variedades de celulosa y también compuestos de alto valor añadido, o la hemicelulosa, en la que tenemos no glucosa, sino tenemos silosa como monosacárido. Y luego está lo que también antes ha mencionado Marcos, pues la lignina. La lignina son polímeros aromáticos de los que también por tratamientos químicos adecuados podemos obtener compuestos útiles para la industria química. Y un compuesto importante son los compuestos que se conocen como derivados de furano. Es eso que marco ahí como el puente, ¿no? El puente que va desde la biomasa formada principalmente por carbohidratos a compuestos químicos de alto valor añadido. Ahí hay algunos ejemplos y por mencionar alguno, pues tenemos aquí marcado con 1,6-HD, es una sustancia química que, por ejemplo, se utiliza para la fabricación del nylon. A todos os suena el nylon como uno de los polímeros, es una poliamida, uno de los polímeros más usados hoy en día. O la FDCA, que es ese diácido que está en la parte central de la diapositiva, la parte derecha, que es un componente que se está utilizando para biopolímeros degradables. Aquí tenemos, no voy a parar en detalle, pero cómo a partir del furfural se pueden obtener una cantidad inmensa de sustancias químicas. El furfural se obtiene muy fácilmente, relativamente fácil a partir de la celulosa de las plantas, materiales generalmente de desecho, porque suelen ser, por ejemplo, los troncos de las plantas leñosas. Hay solamente unos cuantos ejemplos. De hecho, se ha definido al furfural como la bella durmiente de las sustancias químicas renovables. Hay que recordar que todo esto procede de desechos vegetales. Y ahí tampoco voy a parar en dar esos detalles, ahí tenéis la referencia por si alguno tiene más interés, cómo a partir del furfural tenemos aplicaciones en industrias muy variadas, la de los polímeros, la de las fragancias y los aromas, la perfumería, compuestos bioactivos que se pueden utilizar como fármacos, etcétera, etcétera. La celulosa, como he dicho antes, es el biopolímero más abundante del planeta. Es un polisacárido formado por unidades de glucosa y a partir de ella se pueden obtener estructuras que son
de tamaño nano, es decir, nanométricas, estructuras, lo que se conoce como nanocelulosa, y como sabéis, uno de los últimos avances en ciencia es convertir todo lo que es macro o meso en nano. ¿Por qué? Porque cuando el tamaño disminuye, las propiedades de las sustancias químicas varían profundamente. Y la nanocelulosa, por ejemplo, se está utilizando modificada con ciertos compuestos, pues en aplicaciones tan variadas como en prótesis, por ejemplo en biomedicina, o como transportadoras de fármacos a lugares deseados. Para hacer papel, por supuesto, porque la celulosa siempre se ha usado para hacer papel. Es decir, las aplicaciones son muy grandes. Muchas de ellas son aplicaciones que están a nivel académico. No creáis que esto está ya implantado a nivel industrial. De hecho, esta referencia que os pongo aquí, por si os interesa saber más sobre la nanocelulosa, pues es del año 2021 y describe principalmente resultados realizados en laboratorios de universidades y centros de investigación. Y luego hay otra manera de trabajar la celulosa, que es una molécula muy grande, como he dicho, que es, digamos, como si fuera, como antiguamente se hacía con la materia prima para hacer tejidos textiles, pues hilarla y se obtiene celulosa fibrilada, fibras de celulosa de más o menos grosor. Y también tienen aplicaciones en muchas áreas. Esto es de una publicación publicada en la revista Nature el año pasado, y en esa gráfica que está allá a la izquierda, la parte de abajo, en rojo, es digamos, los ingresos que actualmente se obtiene de la celulosa, del negocio de la celulosa, de la industria de la celulosa, que principalmente es aprovechamiento de la madera, principalmente para la industria del papel. Y en azul es lo previsto si se empieza a utilizar la celulosa con estas nuevas aplicaciones y en estos nuevos, digamos, formatos, que son la nanocelulosa y la celulosa hilada, ¿no? Y también la lignina, ya la he mencionado antes, la lignina son principalmente polímeros de compuestos aromáticos. La lignina se forma biosintéticamente en una planta, pues a partir de carbohidratos y a partir de compuestos que se conocen como la ruta de ácido psiquímico, que es esa que está ahí en el medio, en el segundo recuadro de la diapositiva. Y a partir de la lignina, por tratamientos adecuados, no es fácil trabajar con lignina, pero cuando se consigue disolverla, se consigue separarla en distintas fracciones, distintos pesos moleculares, y luego se consigue hacer reacciones químicas, tenemos una variedad inmensa de productos químicos. Con productos químicos que los químicos llamamos aromáticos, un término histórico, pero no tiene que ver nada ya con el aroma ni con el olor, y algunos de ellos, pues, por ejemplo, se utilizan para la química fina, para la química industrial fina, para los medicamentos, para polímeros, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, me gustaría comentar un par de diapositivas sobre lo que se conoce. Esta es una publicación relativamente antigua, pero tampoco se ha progresado mucho. Por eso creo que es muy importante seguir estimulando, como antes dijo Rosa, que hay que seguir estimulando el trabajo a nivel académico. Porque existen una serie de polímeros, que como esta revista Chemical Engineering News lo llamaban los plásticos compostables, que son poliésteres que una vez que se han usado se dejan en el suelo y los microorganismos de la tierra pues los degradan, y los degradan para hacer compost. Y estos son 3 ejemplos y realmente son maravillosos en este objetivo, porque son los auténticos plásticos biodegradables, los auténticos, no estos que a veces te dicen este plástico es biodegradable y lo que tiene es un composite donde una parte se degrada, generalmente por la luz del sol, no por microorganismos, y ves ahí unos agujeritos y dices, sí, efectivamente se ha degradado, pero luego la otra parte no se degrada y eso va al final al vertedero. Estos sí, estos se llegan a degradar para dar materiales que luego se pueden utilizar pues, como compost, como fertilizantes, etcétera. Problema de estos plásticos, que siguen siendo muy caros. Como hablaba antes con Noemí, eso de caro o barato es relativo, porque a lo mejor son caros porque no hay una demanda suficiente. Y a lo mejor el futuro está en este tipo de plásticos. Y es más, estaría mejor en este otro tipo de polímeros. Yo antes os he mencionado ese ácido, ese que está marcado ahí en el medio del esquema que está en la parte de abajo de la diapositiva, porque ese se obtiene a partir de la celulosa, por tratamiento químico de la celulosa. Y con ese polímero y con ese compuesto, con ese diácido, podemos preparar polímeros
polímeros que son biodegradables y nos vuelve a dar el material de partida. Y eso, de hecho, ese polímero es similar al PET, a lo que todos conocemos como, bueno, es el politerestalato de dietilo, que es con lo que se hacen estas botellas de plástico que cuando se acaban se aplastan y ocupan mucho menos volumen. Bueno, pues esa es la alternativa al PET, pero es una alternativa. El PET es un plástico, es un polímero muy, digamos, muy bueno por sus prestaciones, y también es bueno porque se suele poder recuperar o reciclar relativamente fácil, entre comillas lo de relativamente fácil. El problema es que el politerestalato de dietilo procede de la industria del petróleo. Y el petróleo es realmente nuestra principal fuente por la variedad de productos químicos. Y como yo digo como químico orgánico que utiliza derivados del petróleo en mis trabajos de investigación, cada vez que se quema 1 litro de gasolina, 1 litro de petróleo, es que estamos quemando billetes, porque es el futuro. En cambio, aquí tendríamos el recurso de los residuos de la planta, como los residuos vegetales, pues para generar este tipo de polímeros con esas altas prestaciones. Bueno, no voy a decir los beneficios de la ciencia. Yo creo que la ciencia y la agricultura se necesitan, y yo creo que cada vez hay una agricultura más científica, más basada en hechos científicos, como no puede ser de otra manera, y eso va a redundar en beneficio de todos. Y por supuesto el mensaje cuando uno habla de este tipo en este tipo de charlas sobre recursos naturales y tal, hay que pensar que o nos movemos todo para salvar el planeta o nos lo cargaremos y nos quedamos sin planeta. Y solo tenemos esta, que ayer se habló de posible colonización de Marte, pero eso no sé si algunos de los que están aquí lo van a ver. Muchas gracias a todos por vuestra atención.